¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Esta semana, en nuestro segundo programa, vamos a hablar sobre las elecciones en Colombia, puesto que estas ya se van a desarrollar el próximo 29 de mayo. Para esto nos acompaña hoy día María Alejandra Trujillo. María Alejandra es consultora política internacional y además es la única mujer experta en gerencia política en Latinoamérica. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bienvenida. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias por invitarme el día de hoy para compartir un análisis de lo que está viviendo Colombia en sus elecciones presidenciales que van a transformar la historia del país. Así es, María Alejandra, muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Para empezar, quisiera que nos comentes, por favor, cómo ha sido esta campaña política, qué es lo que se ha visto estos últimos 2, 3 meses en Colombia. Bueno, realmente nosotros estamos en campaña hace más de un año. La ley nos permite hacer campañas primarias para escoger un candidato único de partido. Eso da la oscilación de mayor tiempo y les permite tener mayores visibilidad. Para eso se hicieron alianzas entre varios partidos y tuvimos campañas iniciando para poder tener el candidato único y llamaríamos en ese momento las primarias en Colombia. Así que ellos surtieron desde hace más de 6 meses, nuestro país vive en una revolución política, porque a pesar de que entramos en elecciones regulares en diciembre, para elecciones de Congreso y lo mismo para las elecciones primarias, con anterioridad ellos podían hacer proselitismo político para identificarse con la población y sus campañas. Hoy vamos a la primera vuelta de la campaña presidencial, el próximo domingo 29 de mayo, en donde se han venido perfilando de los 7 candidatos que están en el partidor, 3 candidatos muy fuertes, otros que ni siquiera han subido del 1%, pero continúan con su aspiración. Y creo que el día de hoy podríamos analizar un poco el caso de cómo se han movido y cómo han sido pendulares estas campañas, lo que nos han afectado en Colombia y los issues importantes para la toma de decisiones de los ciudadanos el próximo domingo. Entonces, prosigamos, Alejandra. Tenemos 3 candidatos principales o que podrían pasar a una segunda vuelta. Por el lado de la izquierda tenemos a Gustavo Petro y por el lado de, bueno, un poco más la derecha, a Federico Gutiérrez y a Rodolfo Hernández. Quisiera que, por favor, empezando por Gustavo Petro, realices una suerte de perfil de cada candidato y un poco también revisar los antecedentes de cada uno de ellos. Claro que sí, Adriana. Lo primero es que debemos entender que en América Latina las ideologías, como han sido concebidas hasta el día de hoy, ya no tienen ese mismo carácter, no tienen esa misma vocación. Así que llamar una campaña de derecha o de izquierda, creo que tendríamos que encauzarlo más en sus banderas, en las causas que ellos mismos están defendiendo. Por ejemplo, en la comunicación siempre nos han dicho que Gustavo Petro es un candidato de izquierda, pero él mismo se autodenomina progresista. Eso lo llevaría a ser un centro izquierda, no una izquierda, ¿ok? Y el candidato Federico Gutiérrez se denomina de centro derecha. Todos están tratando al máximo de llegar a los centros porque entienden que la identificación de los ciudadanos está ahí, en esa columna vertebral. Ya no tenemos una polarización ideológica tan fuerte entre de derecha e izquierda porque es un porcentaje muy bajo. El bloque más grande en Colombia, el 68% de los colombianos, no se identifican con ningún partido político ni ninguna ideología. Por ende, las campañas han sido basadas más en causas y proyectos políticos que cualquier otra cosa. En esta oportunidad, los 2 candidatos que desde el principio se han venido perfilando ha sido Gustavo Petro, que es un economista, el cual fue guerrillero del grupo M-19 y firmó un proceso de paz, pero después de la firma del proceso de paz ha acatado a cabalidad esa firma y se decidió entrar al mundo de la política, que es lo que siempre se ha dicho. Si usted no puede hacer sus ideas dentro de la política, y ellos argumentaban que por ende tenían armas, ahora no tienen armas, manténganse en la política para cambiar las políticas públicas, los caminos y las oportunidades. Luego encontramos a Federico Gutiérrez, que es un ingeniero civil, paisa de una región de nosotros que es Antioquia, fue alcalde de Medellín, y es un hombre joven que creo que todavía le falta un poco más de maduración
dentro de este proceso electoral a una campaña presidencial, pero que está dando la guerra. Fue electo como un candidato único de una coalición de los partidos de derecha, Partido Conservador, el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de los otros partidos que son centro izquierda, inclusive el partido de la U, que es un partido de centro izquierda, estuvo de manera ligado en esas primarias. Y el candidato, el ingeniero Rodolfo Hernández, que es una sorpresa, así como lo decía ayer Rincón en CNN, es el Trump colombiano, ¿no? Tropicalizado. Es un ingeniero civil de 77 años que fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad intermedia en nuestro país, que tiene una visión diferente. Él trata al máximo de combatir la corrupción, de combatir, su discurso básico, Adriana, es entrar y sacar a todos los corruptos del país. Hoy está siendo él mismo cuestionado por haber tenido procesos de corrupción en su alcaldía. El mes de julio tiene que estar en la corte, en donde fallarán si es culpable o inocente de cargos de corrupción en su alcaldía. Entonces, esperaremos qué pasa de aquí hasta allá y creería que tendríamos un resultado este fin de semana. Pero sí, si basamos nuestra análisis en estos tres candidatos que tú estás viendo tan fuerte y que las últimas encuestas que fueron cerradas por ley del Consejo Nacional Electoral en Colombia el pasado viernes nos ponen un escenario bastante complicado para los candidatos que han venido perfilándose durante todo el tiempo, tanto Gustavo Petro como Federico, entrar a competir en una carrera a primera vuelta con el ingeniero Rodolfo Hernández, que no tiene ninguna estructura política, que no tiene congresistas, que sencillamente ha recorrido el país recogiendo el sentir de la gente y haciendo una campaña igual que la que hizo en la alcaldía. Esperemos que esos números coincidan el próximo domingo y podamos tener un photo finish a las 5 de la tarde en Colombia, entendiendo quién pasa segunda vuelta. Hablando de estas encuestas que nos enviaste, María Alejandra, y que hemos podido revisar en los últimos días, ¿con cuánto porcentaje, digamos, estaría llegando, porque ya es casi seguro, Gustavo Petro a la segunda vuelta? Y como una segunda pregunta, ¿por qué dirías tú que ha sido tan difícil o un poco complicado para la izquierda o centroizquierda posicionarse o tener un lugar en la escena política colombiana? Bueno, te lo voy a contestar un poco desordenado. Lo primero es que tenemos que entender el contexto de América Latina. Los países nuestros no son mundos aparte, pertenecen a una dinámica económica y social. América Latina ha pasado de una transformación de venir de las derechas a un ejercicio pendular de llegar a no solamente a elegir candidatos de la izquierda, sino candidatos mucho más cercanos a la gente, en donde se sienten las personas identificadas con estas causas que ellos están manejando. Es por eso que al día de hoy en Colombia se está viviendo una situación distinta a los otros países, porque nuestra izquierda, mal concebida en Colombia izquierda, como una izquierda revolucionaria y guerrillera, es una izquierda de ideologías mucho más abiertas, capitalistas, hay muchas cosas que todavía no se pueden entretejer. El tema está en que Gustavo Petro hoy lidera la proporción de colombianos que están cansados con el status quo, que ya quieren cambiar de lo que hemos tenido de gobiernos en los últimos 25 años y que han sido 4 gobiernos neoliberales que a la fecha no han podido erradicar las grandes brechas de desigualdad y de falta de oportunidades que tenemos en Colombia. Ayer comentaba yo en una conferencia que nuestro país, Colombia, siendo tan grande, 50 millones de habitantes, somos el segundo país de atrás para adelante en la OCDE de falta de infraestructura. Eso realmente son cuestionamientos que tú te preguntas, ¿pero por qué? Si otros países más pequeños están mucho más avanzados que nosotros. Claro, siempre hemos mantenido el mismo concepto de gobierno. Hoy creo que los colombianos, y lo veíamos en la pregunta que me hiciste de manera inicial, los colombianos están teniendo un estallido, están ya sacando y liberando esa necesidad de hacer un cambio. No importa que la figura sea Gustavo Petro, sino que él es el que lidera una campaña que hoy en Colombia no han visto muy bien y es una campaña antiuribista,
La gente ya no quiere más la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, aunque es un hombre de admirar, un hombre que pasará a la historia, que cambió el rumbo de Colombia. Claro, cosas buenas, cosas no muy buenas, que ya la historia tendrá que juzgarlo, las altas cortes, pero que ya los colombianos y los ciudadanos entendieron que querían salir de ese modelo y experimentar un modelo distinto. Estamos convencidos de que Colombia no llegaría a ser una Venezuela. Esperemos que no lo seamos. Posiblemente, para mi análisis, pueden ser, como siempre lo hemos dicho, discursos populistas de un lado o del otro. La polarización a los ciudadanos no solamente viene de la izquierda, también viene de la derecha. Y todo depende de lo que quieran contar. Así que siempre nos han llevado por una historia, un storytelling contado, bien contado, de que Gustavo Petro nos va a volver como Venezuela, Gustavo Petro va a hacer cosas que no son muy profundas. Y también deberíamos cuestionarnos entonces los candidatos de la derecha. ¿Van a continuar el mismo camino y el mismo sendero por el que hoy estamos trazando? Hoy tenemos un presidente que no tiene una aceptación de más del 28% en los ciudadanos, en donde hemos retrocedido en muchos de los indicadores de gestión de gobierno. Así que creo que eso es lo que hoy, el estallido social que hemos tenido por más de un año, inclusive por todos los factores, la pandemia, el desempleo, los problemas mentales, los problemas sociales y los culturales, los que los han llevado a fortalecer estas campañas. Eso lo vemos en la fuerza que toma Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, que representan la antítesis de lo que hasta hoy hemos vivido en Colombia, el status quo que ha permanecido en el poder por tanto tiempo. Lo que me comentabas hace un momento, María Alejandra, que cerca del 68% de colombianos no se identifica con un espectro político. Me imagino que los colombianos están mirando un poco más a las propuestas de los candidatos y quisiera que por favor nos menciones cuáles son las más representativas, las que más han destacado. Bueno, para mi gusto y mi análisis, creo que Colombia ha pasado por un momento en donde no tenemos propuestas claras y concretas. Realmente deberíamos estar escogiendo un candidato que traiga una propuesta a la mesa viable y confiable para todos los colombianos. Gustavo Petro ha mantenido unas banderas en alto en donde promulga el cambio, en donde nos enseña y nos dice que deberíamos cambiar y tener un contrato social diferente para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y Federico Gutiérrez, dentro de sus propuestas, es decirnos que quiere un gobierno seguro y con más oportunidades. Pero si miramos hacia atrás, creo que esa misma dinámica la han tenido los otros candidatos. Propuestas fijas y concretas. Para serte honesta, Adriana, que hoy estemos los colombianos tratando de llegar a las urnas, por esas no las tenemos. Creo que la motivación principal es el cambio de lo que hemos vivido en los últimos años y creería yo que tendríamos que pensarlo bien el próximo fin de semana, porque así como estamos las últimas encuestas, tendremos dos escenarios. Uno, como tú lo mencionabas, tener una segunda vuelta en donde quedará muy reñido el compañero que llevará a Gustavo Petro, que es uno de los finalistas definitivamente a segunda vuelta, que puede ser Rodolfo Hernández o Federico Gutiérrez. Pero eso sí estaría de ataque en esa elección para saber cuál de los dos pasa a segunda vuelta. Pero también un escenario que muchos ven remoto, pero si no lo vemos, sino de manera pragmática y lógica, es que posiblemente Gustavo Petro podría ganar en primera vuelta. Hoy en la mayoría de encuestas es el único candidato que se ha mantenido por encima del 40% de intención de voto. Inclusive en las últimas dos encuestas que tuvimos el fin de semana pasado, el viernes pasado, estaba en un promedio entre 40 y 42 puntos. Eso nos hace acercarnos mucho al 50%, que es lo que nos exige la ley en Colombia. Y hay otras encuestas, por ejemplo, la encuesta de la CELAC, en donde denota que Gustavo Petro tiene 47% de intención de voto. Así que ese número es un número que puede ser una variable fundamental y lo vivimos en las pasadas elecciones de Bolivia, cuando una semana antes el candidato Luis Arce también se encontraba 8 puntos abajo de la dupla Camacho y Yanine Áñez y gana en primera vuelta con el 52%. Creo que no es nada imposible y en estas últimas semanas ganará el que cometa menos errores, Adrián. Realmente tienen que minimizar al máximo sus errores, ser totalmente asertivos. Y una cosa que pasa en Colombia, nosotros no tenemos voto obligatorio. Al no tener voto obligatorio, gana el que
tenga el 50% de la intención de voto. Y en nuestro país este fin de semana va a ser un fin de semana largo, o sea, de puente festivo, en donde la mayoría de los colombianos están pensando en que van a salir a votar a segunda vuelta. Yo siempre los he cuestionado, porque tienen que pensar en la segunda vuelta si posiblemente no la haya. Entonces, también tenemos que ver esos números que no nos están jugando no nos juegan a favor en el sentido de la gobernabilidad de nuestros candidatos, porque muchas de las elecciones en Colombia se han ganado en los grandes cargos que hemos tenido con un 25 o máximo un 30% de los votos de los ciudadanos. Y eso sí es bastante irrisorio, porque en una democracia deberíamos todos los ciudadanos ser partícipes, no solamente con nuestros derechos y nuestros deberes, para luego poder exigirle lo que queremos exigirle a los gobiernos que elegimos o que dejamos que eligieran, ya que fuimos apáticos en ese momento. Un tema que me parece que ha quedado pendiente, María Alejandra, es esto que nos comentabas, que bueno, cuando hay un candidato de izquierda o centro izquierda que se está acercando al poder, hay este discurso, ¿no? De que es posible de que el país se convierta en una Venezuela de Maduro o de Chávez. En el Perú también sucedió esto en las elecciones cuando Ollanta Humala llegó al poder. ¿Crees que a pesar de que Gustavo Petro tiene un gran apoyo popular, existe todavía en Colombia un miedo latente ante su posible llegada a la presidencia? Estoy totalmente convencida. Yo creo que todavía los colombianos, bueno, algo que también hay que entender en nuestro entorno es que nosotros hemos vivido 55 años de guerra, en donde las guerrillas han coactado a los ciudadanos y los han mantenido secuestrados en lo más apartado del país, lugares en donde el Estado colombiano no ha podido hacer presencia por eso mismo. Así que nosotros hemos vivido una realidad posiblemente diferente a la mayoría de los países. Creo que Perú, ustedes han vivido algo similar, pero no tan fuerte ni con tanta crudeza como lo vivimos nosotros, aún después de la firma del proceso de paz que hizo el expresidente Juan Manuel Santos. Así que todo lo que no sea de este lado lo ven como una izquierda radical guerrillera. Por ende, el populismo que estamos viviendo hoy, lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que comunican las redes sociales, los fake news, es que Colombia, con Gustavo Petro como presidente, sería otra Venezuela, sería un Hugo Chávez. Él en el debate de hace 2 días en Colombia, de los grandes medios, del Tiempo y Semana y Cite TV, aclaró eso mismo. Dijo, pues yo no podría ser como Chávez porque Chávez hizo su gobierno con base en la explotación del petróleo. Y yo lo único que digo es que quiero cambiar la vocación de mi país por volver un país más agroindustrial, de servicios y turístico. Es la primera diferencia que él trata de desmarcar de lo que nos han dicho en las comunicaciones. Pero siendo honesta, todavía los colombianos tenemos demasiado temor de que Gustavo Petro llegue a hacer cambios excesivos, a que modifique nuestro estilo de vida de manera muy radical y que le dé una vuelta a la mesa. Con una gran ventaja para nosotros, Adriana, es que Gustavo Petro es un hombre preparado, que tiene cintura política, que sabe cómo se negocia y cómo se maneja un gobierno. Así que creemos que él tendría las capacidades. Y siendo objetiva, a pesar de que tengo que tener la claridad de que yo debo ser neutral, objetiva, sin tendencias políticas que no las tengo, porque en mi trabajo como consultora política tengo que ser técnica, no tener militancia alguna. De los candidatos que hoy tenemos en el partidor para ser presidente de la República, el mejor preparado es Gustavo Petro. Entiendo, María Alejandra, y bueno, a pesar de que entendemos que tienes que mantener una neutralidad, bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? Hay candidatos mejor preparados que otros. Otro tema que quería tocar es estas denuncias que han existido por parte del candidato Petro de que existiría un supuesto plan como para anular las próximas elecciones. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, por favor? Claro, por supuesto. Desde que Gustavo Petro entró en la campaña, han existido demasiada comunicación, ha sido excesiva la comunicación que se ha tenido por parte y parte. Cosas
como la inhabilidad que le propiciaron al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es uno de los alcaldes independientes, que no fue de ninguno de los partidos escogido, y sencillamente él, en Colombia hay una ley que prohíbe que podamos hacer política los funcionarios públicos, ¿ok? Y bajo eso, el alcalde de Medellín salió en un pequeño video subido a un carro en donde decía, el cambio es en primera. Y estaba manejando y lo hizo de una manera muy graciosa, ¿no? El cambio es en primera, pero todos entendimos de que el cambio tenía que ser en primera vuelta, sabiendo que él estaba invitando a las personas a unirse al proyecto político de Gustavo Petro. Y la Procuraduría General de la Nación lo inhabilita y lo saca en este momento. Hoy se encuentra en Washington pidiendo protección ante los entes multilaterales en los cuales tenemos firmados convenios con Colombia para hacer valer, porque él fue elegido por elección popular y la Procuraduría no lo puede sacar de su alcaldía por eso. Y así han venido sucediendo cosas. El alcalde hizo esto y en 2 días lo sacaron. El comandante del ejército también entra en la política, entra en el debate político y cuestiona al senador Gustavo Petro y a él no le dijeron nada. Sencillamente le dijeron, muy bien, general, está defendiendo a sus tropas. Pero un hombre que también es funcionario público, como un general de la República, que en Colombia no tiene ni voz ni voto, no tiene por qué estar vinculado a hacer comentarios de ninguna índole, por más de que sus soldados estuvieran en el fuego cruzado de la comunicación. Para eso existen documentos un poco más protocolarios, en donde pudo haberle exigido al candidato senador que hubiera mantenido sus palabras o que las corrigiera. Y desbalances de esa manera lo hemos vivido diariamente. En la pasada elección de Congreso, el 13 de marzo, el partido Pacto Histórico, que es un conglomerado de partidos, encontraron 1.200.000 votos más después del conteo. Por ende, recuperaron curules. Y desde ahí ellos han dicho que la registraduría no está ofreciendo garantías para tener una votación totalmente transparente. Ellos se enteraron la semana pasada que al registrador nacional lo iba a inhabilitar también la procuradora. Al tener esa inhabilidad, se suspenden automáticamente las elecciones porque no tendríamos cabeza de elecciones. Eso generó esa catombe comunicacional que hicieron las campañas, en donde la lidera Gustavo Petro, diciendo que tendríamos un golpe de Estado. Un golpe de Estado equivale a que no tendríamos democracia en nuestro país, porque estarían manipulando la fecha que ya un órgano electoral había destinado para ir a elecciones. Esto ya quedó concluido porque la Procuraduría no se manifestó en contra del registrador nacional, pero tenemos hoy un bemol adicional. La ley exige que haya una empresa auditora de los votos y hoy no contamos con esa empresa auditora. Así que hemos venido viendo errores tras errores tras errores que no sabemos si son errores humanos o errores provocados. Dejémoslo al azar y a la investigación que tengan que hacer con referencia al tema, pero por mi parte lo único que considero es que ya los colombianos necesitamos ir a las urnas y necesitamos pasar este capítulo electoral, porque siempre y cada vez que en cualquier país de América Latina entramos en elecciones, lo único que logramos es generar brechas de resentimientos y odios, porque los ciudadanos no hemos aprendido a respetar las posturas y los pensamientos de las otras personas. Y creemos que si el otro piensa distinto, pues va en contra mía, y eso no es verdad. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, ser respetuosos de la democracia y sobre todo preservar nuestras sociedades ante todo. No podemos tener anarquías en nuestros países, porque, o si no, ¿cómo estaríamos viviendo? No lo lograríamos. Y si es un país como Colombia, que tiene todo por hacer, que tiene riquezas, que tiene una gente maravillosa, ¿por qué no? ¿Por qué no pasar unas elecciones en donde salgamos todos de la mejor manera, evitemos la abstención y que las urnas nos digan quién será el próximo presidente en Colombia? Así será, María Alejandra. Esperamos desde RPP Noticias que las elecciones se realicen con la mayor, digamos, de la mejor forma posible. Me quedo con esto que dijiste, que los candidatos que mejor parados van a salir van a ser aquellos que cometan menos errores. Así será. Así funciona. La gerencia política ha enseñado que hay que minimizar las crisis
y solo se minimizan cuando tú tienes una organización totalmente disciplinada que lo único que busca es el éxito. Y hoy las campañas buscan el éxito electoral. Así es. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Desde RPP Noticias continuaremos siguiendo este proceso electoral y te agradecemos nuevamente. Claro, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Quiero mucho a su país, lo llevo en mi corazón, sé que son personas maravillosas con las cuales me identifico y les deseo lo mejor. Y les auguro también democracia y mucha fortaleza para continuar. Le deseamos también lo mejor a Colombia y con ustedes, amigos que nos están viendo, ya será hasta un próximo segmento internacional. Muchas gracias por sintonizarnos.